Bueno, normalmente cuando se habla de un milagro, la mente viaja directo a una expectativa casi de ingeniería médica, ¿no? Totalmente, algo muy físico. Eso es. Alguien se rompe un brazo, ves la radiografía y muestra esa línea blanca irregular y el médico simplemente señala la pantalla y dice, pues ahí está el problema. Claro, y semanas después te hacen otra placa que muestra el hueso soldado de forma visible y, digamos, categórica. Exacto. Es una visión súper binaria, o está roto o está curado. Y creo que resulta muy reconfortante para la mente humana porque, a ver, nos encanta que las cosas sean empíricas. Sí, que se puedan categorizar, medir y sobre todo resolver desde fuera. Nos da una falsa sensación de control absoluto sobre nuestro entorno, que es muy adictiva. Uf, madre mía, ya lo creo. Pero claro, en el momento en que la lente se mueve hacia el terreno de la mente o del espíritu humano, de los traumas o de estas crisis de identidad, Ahí esa máquina de rayos X deja de funcionar por completo. exactamente nos adentramos en un panorama que es invisible. Y de eso trata precisamente nuestra exploración de hoy. Nos vamos a sumergir a fondo en el libro Desbloquea tu milagro, conectado al poder del cielo. Un texto muy reciente, publicado este mismo 2025. Sí, por el músico, terapeuta y autor Rubén Delis. Y vamos a analizar cómo este texto propone una redefinición completamente radical de lo que consideramos un evento milagroso. Porque fíjate, vivimos en una cultura hiperconectada que busca siempre soluciones rápidas, curas mágicas y parches externos para cualquier malestar. Y el autor, sin embargo, plantea algo que resulta hasta incómodo, diría yo, que el verdadero milagro no cambia el entorno, sino que ocurre estrictamente en el interior. Y bueno, para enmarcar bien este análisis desde el principio, hay que señalar que el texto respira una teología cristiana muy profunda. Sí, eso es importante ponerlo sobre la mesa. Utiliza constantemente citas bíblicas y conceptos de fe como pilares de su argumentación. Ahora bien, nuestra intención hoy, para quien nos escucha, no es debatir sobre dogmas, ni mucho menos validar una creencia religiosa sobre otra. Claro, no estamos aquí para adoctrinar a nadie. Exacto. Lo que buscamos es extraer y desgranar, desde una perspectiva puramente psicológica y conceptual, cómo el autor utiliza este marco espiritual, cómo lo usa para articular herramientas universales diseñadas para construir resiliencia. Herramientas para gestionar heridas crónicas y fomentar un crecimiento personal real. Vale, vamos a desgranar esto, porque el punto de partida del autor es casi un ataque frontal a nuestra rutina moderna. Si no se anda con rodeos. Plantea una dicotomía brutal entre la supervivencia pura y dura y lo que él llama la verdadera vida. Y pone un ejemplo, el caso de María Elena. Una historia con la que es muy fácil identificarse. Muchísimo. María Elena es una persona que un martes cualquiera se mira al espejo, atrapada en esa rueda de hámster. Ya sabes, el café, el atasco, el trabajo, vuelta a casa, una cena rápida y a dormir. El día de la marmota, vamos. Totalmente. Y en ese reflejo, en ese momento de lucidez, se hace la pregunta que detona todo este proceso. ¿Para qué estoy aquí? Es la clásica crisis de significado. Es ese momento exacto en el que el piloto automático falla y el sistema colapsa un poco. Sí, y el autor hace una distinción muy aguda ahí entre existir y vivir. Y esto tiene una base neurológica muy interesante, fíjate. Existir lo define casi como una simple transacción de oxígeno. Es sobrevivir en ese piloto automático que mencionas, donde el cerebro simplemente ejecuta rutinas. Para gastar menos energía, supongo. Exacto. Para minimizar el gasto de energía y evitar la incertidumbre. Es un estado casi anestésico, como un mecanismo de defensa frente a lo abrumador que es el mundo moderno. Claro, es que la vida moderna tiene tela. Mucha tela. Y vivir bajo la lupa de este texto requiere una conciencia activa de elementos que solemos dar por sentados. Menciona, por ejemplo, la respiración o el latido del corazón. Pero no como simples funciones biológicas, ¿no? No, los define como regalos inmerecidos. Ostras. Lo cual, si lo traducimos a la psicología positiva, es un ejercicio radical de gratitud enfocada. Como mujer, yo misma me doy cuenta de que a veces se nos olvida respirar de forma consciente. Justo eso. Rompe el ciclo del piloto automático, obligando a la mente a registrar lo positivo en el presente. El autor lo resume con una idea muy contundente. Dice que existir es limitarse a contar los días, mientras que vivir es hacer que esos días cuenten. Qué buena frase. Pero claro, para que esos días cuenten y se pueda salir de ese estado anestésico, el texto argumenta que primero hay que vaciar los bolsillos. Hay que soltar lastre. Sí, no se puede avanzar si se arrastra demasiado equipaje emocional.
Y aquí es donde el libro entra de lleno en un tema complicadísimo, el resentimiento. Uf, un tema muy espinoso. Hay una historia que resulta especialmente pesada en la lectura, que es la de Ana, una mujer que ha estado cargando con la traición y el abandono de su exmarido durante 20 años. 20 años. Se dice pronto. 20 años es toda una vida respirando a través del filtro de una herida abierta. Es una barbaridad. Psicológicamente, mantener un rencor vivo durante 2 décadas requiere una cantidad de energía mental asombrosa. Te agota. Tiene que ser demoledor. Lo fascinante aquí es que el autor describe el rencor como una prisión, pero una prisión donde el individuo asume un doble papel. A ver, ¿cómo es eso? Eres el prisionero que sufre las condiciones de la celda, pero al mismo tiempo eres el carcelero que se niega a abrir la puerta. Madre mía, qué imagen tan dura. Y la llave para salir de ahí, según el libro, pasa por una redefinición completa de lo que significa perdonar. Porque a menudo la barrera cultural que tenemos con el perdón es que lo equiparamos a la absolución o a la amnesia. Claro, creemos que perdonar es decirle al otro, oye, lo que hiciste no fue tan grave, o que implica restaurar la confianza perdida y volver a ser amigos. Exactamente. Y el texto desvincula el perdón de la ofensa misma y lo ancla a la autopreservación. Perdonar, en este marco, es priorizar tu propia paz mental por encima de la necesidad de justicia retributiva. Es que, pensándolo bien, guardar rencor es literalmente como llevar una maleta invisible llena de rocas todos los días. Y perdonar es simplemente soltar el asa. Me gusta mucho esa analogía. Es que no significa que las rocas no fueran reales o que no pesaran toneladas, y ni mucho menos justifica a quien te puso esa maleta en las manos, claro. Desde luego que no. Simplemente es una decisión unilateral de dejar de cargarla para poder usar las manos en otra cosa. Esa imagen de soltar el asa captura muy bien la mecánica que propone el autor, porque desglosa este proceso en 3 frentes operativos, digamos. Vale, ¿cuál es el primero? El primero es el más evidente: perdonar a quienes nos han hecho daño, liberándose de la carga cognitiva, de ser el juez constante de esa persona. Ya, dejar de estar en el estrado apuntando con el dedo. Exacto. El segundo frente es muy interesante a nivel existencial. Es perdonar a Dios, o al universo, o a la vida misma, dependiendo de las creencias de cada cual. ¡Ostras, eso es profundo! Claro, porque ante una tragedia, la mente humana busca causalidad y culpables. A menudo proyectamos una ira inmensa hacia la divinidad o el destino, por lo que percibimos como una negligencia cósmica ante el sufrimiento personal. Resolver esa disonancia es crucial para avanzar. Es el clásico enfrentamiento ante lo injusto, ¿no? Ese grito de si se supone que la vida tiene sentido, ¿por qué permitiste esto? Exacto. Y el tercer nivel de perdón que identifica el texto suele ser el punto ciego de la mayoría. ¿Cuál es? El autoperdón. El autor señala que somos tribunales implacables con nosotros mismos. Uf, totalmente. Yo soy la primera que se machaca por errores de hace años. Nos pasa a todos. Y lo vital de esta sección es que el libro no presenta el perdón como una epifanía emocional mágica. No es que un día Ana despierte y sienta una paz celestial hacia su exmarido. No bajan los ángeles a cantar, vaya. Para nada. Lo enmarca casi como una técnica de terapia cognitivo-conductual. El perdón es una decisión volitiva. O sea, de la voluntad. Eso es. Es decir, Ana decide perdonar hoy. Y mañana, cuando un estímulo externo haga que el recuerdo de la traición vuelva a detonar una respuesta de estrés y cortisol en su cerebro. Ella tiene que aplicar un cortafuegos consciente. Exactamente. Tiene que volver a tomar la decisión de soltar el asa. Es un entrenamiento diario de la voluntad para reescribir la respuesta emocional, no un sentimiento pasajero. Ahora, aquí hay un salto de causa y efecto muy interesante. Si alguien como Ana lleva 20 años estructurando su identidad alrededor de esa maleta de rocas y de repente logra soltarla, Se crea un vacío. se crea un vacío tremendo, claro. Y la naturaleza detesta el vacío. El libro parece sugerir que si no se llena ese espacio con algo constructivo, el rencor volverá a instalarse, o la persona colapsa. Es un riesgo enorme. Y ahí es donde entra la necesidad de un nuevo motor. Un motor que el texto identifica como la esperanza. Sí, porque cuando eliminas una narrativa de victimismo que ha dado un sentido, aunque sea perturbador pero estable, a la vida de alguien, surge el vértigo de empezar de cero. Da mucho vértigo, sí. El autor ilustra este abismo con la historia de Roberto, un hombre de 45 años que se encuentra en un centro de rehabilitación. Lo ha perdido todo por las drogas. Familia, carrera, estatus. Madre mía. El nivel de vacío en la identidad de Roberto es absoluto. Y la tentación de que Roberto se mire al espejo y la única narrativa que encuentre sea
soy un fracaso irrecuperable, debe ser abrumadora. Totalmente abrumadora. Pero el argumento central aquí es que el pasado debe leerse como un registro histórico, no como un documento de identidad. Eso es clave. El autor enumera 3 saboteadores en este proceso de reconstrucción: la acusación constante de los errores pasados, el ruido de los críticos externos y el miedo al fracaso, que paradójicamente funciona como un inmovilizador perfecto. Claro, porque si no lo intentas, te aseguras de no volver a fallar. Exacto. Y para neutralizar a esos saboteadores y llenar el vacío, el texto recurre a la esperanza. Pero hace una incisión quirúrgica muy interesante entre 2 conceptos que la sociedad suele mezclar: el optimismo y la esperanza profunda. Si conectamos esto con el panorama general del libro, es un punto de inflexión. Utiliza el caso de Laura, una mujer que recibe un diagnóstico de cáncer terminal con una expectativa de vida de 6 meses. Uf, qué duro. Muy duro. Y aquí hace la distinción. El optimismo, según el análisis del autor, sería una creencia superficial de que los resultados médicos se equivocan y que el tumor desaparecerá contra todo pronóstico. Como ignorar los hechos. Exacto. Es exigir que las circunstancias se dobleguen a nuestro deseo. La esperanza, por el contrario, es la convicción interna de que, independientemente del desenlace clínico, la experiencia tiene un propósito mayor y que existe una bondad estructural que sostiene a Laura incluso frente a la muerte. A ver, entiendo la diferenciación teórica, pero tengo que poner esta idea bajo el microscopio, porque creo que pisa un terreno muy resbaladizo. Adelante, ponlo sobre la mesa. En la práctica, ante un escenario real como un cáncer terminal, ¿no corre el riesgo esta versión de la esperanza de transformarse en una simple positividad tóxica con barniz espiritual? Es una duda muy lógica. O sea, ¿hasta qué punto no es esto un mecanismo de negación ultra sofisticado para evitar el pánico absoluto de enfrentarse a la muerte? ¿Cómo evita Laura cruzar la línea entre la fe y el delirio? Es un apunte clínico muy perspicaz. El peligro de la negación total siempre sobrevuela estas situaciones. Claro, es lo más humano del mundo. Sin embargo, el autor esquiva esa trampa, estructurando la esperanza no como un escudo que rebota la realidad, sino como un ancla. Un ancla. Sí, piensa en la función de un ancla. No es detener la tormenta. No frena los vientos huracanados ni evapora el océano. La tormenta, que en este caso es el cáncer de Laura, se reconoce como una realidad brutal, dolorosa e innegable. O sea, no se maquilla la situación. Para nada. Lo único que hace el ancla es evitar que el barco sea arrastrado a la deriva para no estrellarse contra las rocas de la desesperación psíquica. En el marco teológico del libro, esta ancla se fija en un carácter divino inmutable. Ya entiendo. Se asume que la oscuridad del valle es real y letal, pero se niega a aceptar que esa oscuridad sea la definición final de la existencia. Lo ha resumido a la perfección. Es reconocer la tormenta sin permitir que te defina. Y ese ancla, según el autor, se forja en el núcleo espiritual del texto, que gira en torno a la figura de la cruz y una visión muy particular de lo que significa la sanidad. Sí, el libro describe el evento de la cruz como un escándalo, o un intercambio divino. Un escándalo. Es una palabra fuerte para ese contexto. Emplear la palabra escándalo es un acierto, para describir cómo esta idea choca de frente con la psicología transaccional básica del ser humano. A ver, explícame eso de la psicología transaccional. Pues que nuestra mente opera bajo lógicas estrictas de mérito. Si haces algo malo, mereces un castigo. Si haces algo bueno, mereces una recompensa. La ley de acción y reacción, claro. Exacto. Pero el autor presenta el paradigma cristiano de tomar la culpa ajena para otorgar gracia como una ruptura total de esa economía del mérito. Visto como un arquetipo conceptual, representa la introducción de un amor incondicional absoluto que cortocircuita los ciclos humanos de retribución y venganza. Y ese cortocircuito se aplica directamente a la forma en que el libro entiende la sanidad, ¿verdad? Así es. Porque no la presenta como un truco de magia que arregla la máquina corporal, sino como un proceso con 3 capas. Sí, detalla 3 niveles muy claros. La física, la del alma, que abarcaría la psique, las emociones y los recuerdos. Y la espiritual. Y a veces se le pide al cielo que arregle el cuerpo. Y el texto admite que, bueno, aunque narra historias de sanidad física instantánea como la de la mujer con flujo de sangre, Sí. la mayoría de las veces la mecánica es mucho menos espectacular. Y esa falta de espectacularidad es vital para no caer en el pensamiento mágico infantil. El autor menciona, por ejemplo, el aguijón del apóstol Paulo. Sí, el famoso aguijón.
Un dolor crónico o aflicción que, a pesar de las repetidas peticiones fervientes para que desapareciera, nunca lo hizo. Y la respuesta divina, que el texto subraya en ese caso, no fue la curación del cuerpo, sino la provisión de gracia para soportarlo. Es la redefinición del milagro que decíamos al principio. Eso es, no se eliminó el obstáculo, sino que se transformó la resistencia del individuo para que el obstáculo dejara de ser una barrera existencial. Es un golpe directo al ego humano, ¿eh? Porque, en el fondo, siempre esperamos que nuestros problemas se resuelvan con efectos especiales y música épica de fondo. Como en una película de Hollywood. Totalmente. Y el autor relata la historia bíblica de Naamán, un líder militar muy poderoso que padecía lepra. Cuando busca la curación, espera un ritual rimbombante, un espectáculo a la altura de su enorme estatus social. Se creía el centro del universo. ¡Claro! Y en cambio, la instrucción que recibe es tan banal como ir a sumergirse 7 veces en un río ordinario. El tipo casi pierde la oportunidad de sanar simplemente porque la solución le pareció demasiado humilde, demasiado indigna de su categoría. Es que el orgullo intelectual de Naamán le impedía aceptar que un proceso transformador pudiera residir en la simplicidad radical. Nos pasa muchísimo hoy en día. Demasiado. Y esto conecta maravillosamente con un principio universal. Los milagros psicológicos o espirituales más profundos suelen operar a través de mecanismos sorprendentemente simples, pero que exigen rendición personal. El libro sugiere que la sanidad real rara vez es una vuelta al estado de invulnerabilidad original. Vale, aquí es donde se pone realmente interesante, porque todo esto hace pensar irremediablemente en el kintsugi. El arte japonés, ¿no? Ese mismo, el maravilloso arte de reparar cerámica rota. En lugar de usar un pegamento invisible para disimular la fractura y fingir que el jarrón nunca se hizo añicos. Lo cual sería la negación de la que hablábamos antes. Exacto. Pues los artesanos rellenan las grietas con laca mezclada con polvo de oro. El jarrón no vuelve a su estado original de fábrica. De hecho, las cicatrices se iluminan y destacan. Es precioso. El milagro del kintsugi no es negar que la pieza sufrió un impacto devastador. Es la integración de ese trauma en algo que termina siendo más fuerte, más valioso y con mucha más historia que la pieza intacta original. Fíjate que es una traducción visual perfecta de lo que el autor intenta comunicar en el libro. ¿Verdad que encaja perfecto? Como un guante. En la tesis de Rubén Delis, el mayor milagro jamás será calmar la tormenta externa que azote el barco, sino transformar la arquitectura interna del marinero para que adquiera la templanza de navegarla. Y el adhesivo dorado, en esta analogía, según el marco del libro, es lo que los griegos llamaban amor ágape. Luego con la historia de Helena, una mujer que ha levantado auténticas fortalezas emocionales y muros de contención después de un historial de relaciones completamente devastadoras. Un instinto de protección de manual. Claro. Y el texto disecciona el amor en 3 categorías. Tenemos el eros, que es el impulso romántico, pasional y volátil. Luego el philos, que es el afecto fraterno y la lealtad típica de la amistad. Y finalmente el ágape, que es un amor incondicional basado en la decisión y el sacrificio. Y entender esta distinción es fundamental para comprender cómo sana el corazón humano. El amor eros y el philos son por naturaleza condicionales. Sí, dependen de la otra persona. Dependen de la reciprocidad, del atractivo, de la afinidad o del comportamiento del otro. Si la otra persona deja de aportar valor, ese amor se desgasta. ¿Lógico? Pero el amor ágape es unidireccional y no depende del mérito o desempeño del receptor. En el caso de Helena, sus formidables defensas psicológicas estaban diseñadas precisamente para repeler los amores condicionales, porque su experiencia le dictaba que esos amores acaban traicionando. Tarde o temprano te fallan, pensaba ella. Exacto. El argumento central aquí es que solo la experimentación de un entorno de amor ágape, que en este contexto es la comprensión del amor divino, que no exige ninguna perfección para ser otorgado, Ya, un amor que te acepta como estás. eso es. Solo eso puede desactivar el sistema de hipervigilancia de una persona traumatizada y permitir que las grietas comiencen a soldarse con oro. Es muy similar al concepto de consideración positiva incondicional que utilizaba el psicólogo Carl Rogers en terapia. Qué interesante esa conexión con la psicología clínica. Pero claro, una cosa es entender la teoría del oro, las grietas y el amor en abstracto, y otra muy distinta es caminar con el jarrón reparado todos los días por una calle llena de baches. Bajarlo a la tierra, digamos. Sí, porque el libro no se queda levitando en las nubes teológicas. Desciende para proponer herramientas prácticas de mantenimiento diario. Herramientas muy necesarias.
y destaca dos disciplinas aparentemente contradictorias, pero que son complementarias: una fe volcada en la acción y la recuperación urgente del silencio. La manera en que el autor redefine la fe resulta enormemente aplicable al día a día. Lejos de presentarla como un estado alterado de conciencia o una certeza mágica que borra las dudas, la define como pura acción conductual. Acción sostenida a pesar de la incertidumbre, ¿no? Exactamente. El ejemplo de Miguel sirve de laboratorio para esto. Miguel es un individuo que se enfrenta a una ruina financiera absoluta. Su casa está embargada y el peso de las deudas es asfixiante. Una situación límite. Y la fe, en la historia de Miguel, no consiste en sentarse en el salón vacío a visualizar prosperidad esperando que el banco le llame para perdonarle la deuda por arte de magia. ¿Qué va? Eso sería optimismo ciego de nuevo. El autor recupera la figura de Noé, quien construye un barco gigantesco en medio de tierra seca, bajo un sol abrasador, mucho antes de que el pronóstico del tiempo indicara una sola gota de lluvia. Es una imagen muy potente. La fe es empezar a clavar la primera tabla sabiendo que el mundo entero te va a tachar de loco. Es entender que el comportamiento debe preceder a la resolución del problema. En términos de psicología clínica, esto es pura activación conductual. Activación conductual. Sí, es actuar de acuerdo a tus valores y a tu esperanza final, incluso cuando la percepción del entorno te dicta que todo está perdido. Ese mero acto de moverse altera el estado cognitivo de la persona y rompe la parálisis del miedo. Te saca del bloqueo. Exacto. Pero claro, para poder discernir con claridad cuál es esa primera tabla que se debe clavar, el autor señala un obstáculo monumental. ¡Ay, el ruido! Sí, un obstáculo que nuestra época ha erigido de manera casi arquitectónica: la erradicación sistemática del silencio. Ese diagnóstico es quizás la parte más cruda de todo el libro por lo real que resulta. Es que vivimos en una sociedad que ha patologizado el silencio. Le tenemos auténtico pavor. Es tremendo. Notificaciones asaltando la pantalla cada pocos minutos, auriculares emitiendo música en todo momento e incluso la costumbre de encender la televisión al entrar en casa simplemente para sentir que hay compañía de fondo. Para no sentirnos solos. Exacto. Y la intuición inevitable que surge al leer esto es: a ver, nuestra devoción por la supuesta productividad y el ruido constante es en realidad un mecanismo de defensa masivo. Esto plantea una pregunta importante, claro. ¿De qué estamos huyendo? Llenamos cada segundo de estímulos porque nos aterra la idea de escuchar el volumen real de nuestras propias voces internas. Cuando la habitación se queda en silencio, el ruido de las heridas no sanadas y de las facturas emocionales pendientes resulta ensordecedor. Esa es una radiografía psicológica impecable, fíjate. Y el texto secunda completamente esa visión. El miedo cerval a la introspección nos empuja hacia una anestesia auditiva crónica. ¿Preferimos el ruido al dolor de enfrentarnos a nosotros mismos? El autor contrapone esta huida con los hábitos de figuras históricas y espirituales. Detalla cómo Jesús, por ejemplo, se retiraba deliberadamente de las multitudes hacia el aislamiento del desierto o la montaña. Buscando ese espacio a propósito. Exacto. El libro introduce el concepto del silencio de escucha. Rescata un pasaje ancestral muy revelador. Cuéntame. Es un pasaje donde la revelación de lo divino no ocurre en un terremoto atronador ni en un incendio forestal masivo. Ocurre en un silbo apacible y delicado. En un susurro. En un simple susurro, sí. Y la naturaleza de un susurro obliga a quien escucha a detener toda actividad, a acercarse e inclinar el oído con atención plena. No puedes escuchar un susurro si estás corriendo o gritando. Exacto. El autor postula que el silencio no es la mera ausencia de ruido exterior, ni tampoco una pasividad lánguida. Es una tecnología mental y espiritual indispensable para recargar energía y recalibrar la brújula interna. Es como enchufarnos a la corriente, ¿no? Y deja una premisa para enmarcar. En el silencio genuino, el individuo no es confrontado con un vacío existencial, sino que por fin puede percibir una presencia y una claridad que la estática del ruido cotidiano mantenía camufladas. ¡Ostras! Entonces, ¿qué significa todo esto? Si recogemos todas estas piezas y las observamos en conjunto. El desafío de abandonar el piloto automático. El doloroso ejercicio de soltar la maleta del resentimiento. El acto de anclarse en una esperanza que asume la realidad. Exacto. La comprensión de que la sanidad no siempre remueve el obstáculo físico y la disciplina de actuar a través del silencio. ¿Qué cuadro final pinta este libro?
Pues la obra ofrece un retrato que actúa como síntesis magistral. Rosa, La historia de Rosa. Sí, una mujer de 85 años. que sobre el papel su vida es el guión de una tragedia pura. Ha perdido la vista, ha tenido que enterrar a su marido y ha sufrido el desgarro incomprensible de despedirse de sus propios hijos. Una tragedia inabarcable. Bajo cualquier lógica matemática del mundo exterior, Rosa debería ser la encarnación de la amargura y el cinismo absoluto. Y sin embargo, la narrativa la describe irradiando luz, siendo un refugio para quienes la rodean. Porque el caso de Rosa funciona como la validación empírica de toda la argumentación del autor. Ella encarna físicamente la diferencia entre construir una vida sobre factores temporales, Como la salud corporal, las personas que amamos, el estatus. cosas que, inevitablemente, el tiempo o la muerte nos arrebatarán, Así es la vida. frente a cimentar la identidad en lo que el texto denomina el amor eterno. Al tener el ancla fijada en una fuente que no fluctúa, la devastación de los elementos externos no logra desintegrar su núcleo interno. ¡Qué fuerza! Y fíjate, es imperativo mencionar que esta metamorfosis interna que propone Rubén Delis no se presenta como un simple ejercicio de autoayuda, o un solipsismo espiritual de yo me siento bien y el mundo me da igual. Tiene un impacto real, ¿verdad? Tiene una traducción directa y tangible en la sociedad. De hecho, el autor canaliza los beneficios de este mismo libro hacia el proyecto TVP. Transformar vidas con propósito, creo que significan las siglas. Exacto. Es la demostración palpable de que cuando una persona experimenta esta reestructuración del corazón, el resultado inevitable es una externalización de solidaridad, buscando aliviar el sufrimiento en el entorno. Claro, queda claro que no se busca sanar únicamente para alcanzar un estado zen individual, sino para adquirir la fortaleza de ayudar a reparar las grietas de los demás, como un kintsugi colectivo. Un kintsugi colectivo. Me encanta. A lo largo de esta inmersión hemos visto cómo las páginas de este libro desafían por completo nuestra definición de éxito o de resolución de problemas. Totalmente. Plantea una idea que es al mismo tiempo profundamente incómoda y radicalmente liberadora, que el milagro definitivo no es encontrar el truco de magia para escapar del valle más oscuro, Sino desarrollar la inmensa capacidad de ver florecer algo mientras se camina por en medio de él. Qué bonito. Porque el objetivo último no es manipular la realidad exterior para que nos sea favorable. Se trata de una metamorfosis en la propia naturaleza de la persona. El texto utiliza la metáfora de pasar de un corazón de piedra Rígido, insensible, blindado por capas de trauma. a un corazón de carne. Un corazón que indudablemente será vulnerable a los cortes y a los golpes del mundo, pero que es el único capaz de latir, de sentir compasión real y de experimentar lo que significa estar genuinamente vivo. Y esta conclusión nos lleva en línea recta al punto donde iniciamos la exploración hoy, a esa idea inicial de la radiografía médica. El milagro que se puede ver. Sí, vivimos entrenados para buscar milagros que se puedan fotografiar, medir en centímetros y colgar en la pared como evidencia irrefutable de que un problema externo ha sido erradicado. Es lo que nos pide el cuerpo. Pero si aceptamos el desafío conceptual que plantea la tesis de este libro, creo que cabe reflexionar por un segundo sobre esa crisis persistente. Ese muro inamovible. Sí, o ese conflicto externo que acecha ahora mismo en la vida de cada persona que nos escucha. Ese obstáculo que parece dictar el pulso de la ansiedad diaria. Todos tenemos uno. Absolutamente todos. Pues, ¿y si la llave maestra para desactivar esa situación nunca ha estado en la lucha extenuante por intentar cambiar a las personas o al mundo visible alrededor? Sino en atreverse a entrar en el silencio absoluto. Eso es, atreverse a entrar en el silencio esperando a que se transforme primero algo en la arquitectura invisible de nuestro propio corazón. Ahí lo dejamos.